Muy buen domingo. Empezamos un camino distinto en este domingo. Sentimos que el país ha marcado una etapa en su política y que va a empezar un tiempo de administración especial nuevo. Ojalá que las esperanzas que llevamos en el corazón no sean decepcionadas, pero ciertamente no es un presidente ni un vicepresidente ni unos ministros que cambian la historia del país, la cambia cada uno que le mete el hombro para hacerlo distinto. Y con esto en el corazón, con este desafío que recogemos de esta etapa nueva que ha empezado en el país y que nos llama a todos a meter nuestra parte, a dar nuestra parte para un país distinto, un país justo, un país solidario, un país que se construye, que busca crear oportunidad, nos ponemos delante de la palabra del Señor en este domingo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justo y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres salieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. El Evangelio de Lucas habla de estos 2 hombres que fueron al templo a rezar, recorren este camino y llegan al templo y dan 2 actitudes distintas. El publicano, que nosotros consideramos negativamente muchas veces, pensando en una imagen en que la figura del publicano es decidida, reconocida como el pecador público. En realidad no era uno que era conocido por borracho, sino más bien uno que probablemente era como Mateo, el cobrador de impuestos puesto al servicio del reino de Roma, que ocupaba este territorio y para esto había hecho juramento de fidelidad al emperador, no era de por sí muy fiel ni a Dios. Entonces publicano porque es reconocido en esto como un colaborador y por eso los demás lo despreciaban porque estaba del lado del que ocupaba. Por otro lado, el fariseo, un hombre estimado. Nuestra visión actual es que muchas veces consideramos el hecho de los fariseos como falsos, como mentirosos. En realidad, la visión del tiempo de Jesús y de San Pablo y de la iglesia era que los fariseos eran gente comprometida, era gente fiel, y las obras que él dice delante del Señor no son mentiras. Es verdad que era fiel hasta pagar los impuestos, era fiel en la relación con los demás. La justicia armaba y guiaba su vida. Recordamos que Nicodemo era jefe de los fariseos, uno de los jefes de los fariseos. Entonces, gente estimada y estimable. Estas las 2 personas. Pero Jesús en el cuento, como nos lo presenta, quiere llevarnos a la simpatía hacia el fariseo, o mejor, hacia el fariseo, hacia el que busca vivir bien. Y esto ya pone una cuestión: ¿basta hacer obras buenas? El publicano queda lejos del Señor porque su vida está lejos. Y él es consciente y en esto entonces no se engaña a sí mismo. El riesgo es esto, que nos engañamos a veces.
faltamos de criticidad hacia nosotros y todo lo que hacemos lo damos por hecho que está bien hecho, pero ¿de verdad lo es? San Ignacio enseñaba a sus discípulos 2 veces al día a hacer un examen de conciencia, a mitad del día y en la noche, para ver si sus actuaciones de verdad eran correctas, eran honestas. Creo que este Evangelio nos reporta ante todo a esta verifica que tenemos que hacer de verdad. Estoy viviendo con honestidad, con compromiso, con sinceridad, mi día, mis relaciones, mi trabajo, mi historia de todos los días. ¿No hay nada de mejorar en esto? Sí, podemos a veces decir así, siempre hay que mejorar, pero si no lo focalizamos, si no lo concretamos, nuestro discurso de que hay que mejorar quedan solo palabras vacías. Así quedan vacías las palabras del publicano, o mejor, del fariseo. La del publicano es consciente de todas sus macanas y de todos sus pecados, de todas sus fragilidades. Y no le queda otra que decirle a Dios, ayúdame desde mi historia frágil que no logro cambiar. Es sincero con Dios, porque es sincero consigo mismo. El fariseo no es sincero con Dios, no es una bella persona con Dios, porque no es sincera consigo mismo. Se absuelve. Sí, tiene muchas obras buenas, pero las obras buenas no bastan si el corazón es malo. Todo esto nos lleva ahora a recoger una última reflexión. El domingo pasado el Evangelio de la viuda nos invitaba a rezar para no volvernos malos frente a la injusticia. Esto recordaba Lucas a sus comunidades que vivían sufrimiento, vivían injusticia, dice, rece por no volverse malos. Pero atención en este domingo, a un paso sucesivo. No basta rezar, hay que hacer buenas acciones, pero tampoco es suficiente las buenas acciones. La figura del fariseo sirve una actitud de humildad de corazón, la actitud del publicano. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra fragilidad y nuestra fragilidad la tenemos que reconocer de manera puntual para poder mejorarnos, para poder crecer. Ser cristiano es aumentar y crecer en nuestra humanidad con conciencia, con madurez, iluminados por el Evangelio, ayudados por el Evangelio a hacer nuestra la relación con Dios. Pero, ¿cuál Dios? El Dios que reza el fariseo hoy día en el Evangelio es un Dios hecho a su medida, un Dios en que vale lo que yo les doy, en lo que vale una relación de ganancias, entre comillas, de meritocracia frente a Dios. Y esto es un Dios que absuelve el fariseo. No es el Dios de Jesucristo. El cálculo de los méritos, de las indulgencias, de las ganancias delante de Dios, o el reclamarle a Dios por qué yo me he portado como vos quieres, entonces tienes que responderme como yo quiero, no es el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo es el Dios del amor, el Dios que no tiene miedo de la fragilidad del publicano, que no tiene miedo de sus pecados, el publicano, pero el Dios con el cual la persona humana se vuelve sincera en una relación sincera. Entonces es un Dios del amor, el Dios que se te acerca, el Dios que de verdad salva tu vida porque la vuelve a abrir al camino de la bondad, de lo mejor de la vida. En nuestro país, que empieza una etapa nueva, todo esto nos ayuda a estar entonces en este desafío de construir acciones, pero con una sinceridad de corazón que nos haga de verdad profundamente cristianos y humanos, comprometidos para nosotros y a servir los demás y a servir Dios en su reino. Buen domingo, buen camino.